recomendación con premio, porque es una mujer colombiana que se acaba de ganar un premio internacional. Primero déjeme le hablo un poco de ella. Ella es Carmiña Navia, ella es ensayista, escritora y poeta caleña. Ella es una feminista declarada, es académica, columnista de varios periódicos, ella es maestra en teología, fundó en Cali la Casa Cultural Tejiendo Sororidades y ya se había ganado un premio importantísimo que es el Premio Casa de las Américas. Se lo ganó en el año 2004 con un trabajo que se llama Guerra y Paz en Colombia, las mujeres escriben, y ahora con un libro que es el que les recomiendo para esta Semana Santa, Paraje de los Días, se mereció el premio Virginia Woolf de literatura, que es un premio internacional, y ella es nuestra invitada de hoy, Camila. Pues saludémosla, doña Carmiña, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y pues antes que nada, felicitaciones. Hola Camila, buenas noches, buenos días, perdón, muchas gracias por la invitación, estoy aquí muy contenta, yo soy una oyente de ustedes, pero sobre todo una seguidora tuya en Códigos Caracol que no han vuelto a salir. Ay, pues muchas gracias por esa sinceridad y por ese saludo, Carmiña, y pues felicitándola por este premio, y creo que es perfecto en esta Semana Santa, precisamente hablar con usted sobre eso, porque usted es teóloga, es religiosa además, y uno de sus grandes trabajos de ensayo es ¿por qué la religión a nosotras las mujeres, mayoritariamente católicas nosotras en Colombia, pues nos hace o contribuye con nuestra infelicidad? ¿Cuál es esa tesis y por qué? Ay, mira, las mujeres hemos sido bastante relegadas e inclusive muchas veces hemos sido maldecidas en la religión. Una corriente de los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo decidieron que la pecadora, que el pecado entró al mundo por Eva. Eva realmente fue una mujer inquieta, curiosa, que probó la manzana porque quería ver qué pasaba, pero toda la lectura patriarcal y androcéntrica la ha culpado a Eva del pecado en el mundo, entonces a las mujeres nos han culpado de eso. Posteriormente los varones eclesiales, yo creo que por temor, porque no puedo entender por qué otro motivo, por temor han decidido que el cuerpo de la mujer es el pecado, es el horror. Entonces la Iglesia ha reprimido la sexualidad, ha condenado la sexualidad, por un lado permanentemente haciendo que esta recaiga fundamentalmente sobre la mujer. Algunos textos proféticos, algunos textos de la Biblia en el Primer Testamento son muy negativos respecto a la mujer, y posteriormente nos han marginado de todo lo que es el ejercicio, podríamos decir, pastoral, administrativo en la Iglesia. Entonces, para ser creyente, la Iglesia Católica se necesita ser muy valiente para poder realmente resistir tantos embates. Sin embargo, doña Carmiña, yo le pregunto, mayoritariamente en Colombia somos católicas, las mujeres, y usted nos explica cómo el machismo inició, entre otras cosas, con la religión católica. Entonces, ahí quienes somos creyentes o no, o quienes somos creyentes, ¿cómo podemos actuar en ese sentido? ¿Cómo conciliarnos con la religión frente a eso que usted está planteando? Pues mira, toca mirar un poco más allá, ¿no? Realmente la religión católica, la religión cristiana, el cristianismo, tiene su origen en la figura de Jesús de Galilea, el maestro Jesús de Nazaret, que precisamente ahora conmemoramos en Semana Santa. La actitud de Jesús con las mujeres fue radicalmente distinta a la de la Iglesia. Jesús desmontó una tradición de siglos cuando traen a una mujer a sus plantas, a sus pies, para que la lapiden porque está acusada de adulterio. Él no pregunta si ella ha sido adúltera o no. Él simplemente dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Con esa frase, él está desmontando 6, 7, 8 siglos de hipocresía
día y 8 siglos de una ley injusta que solamente mira a las mujeres. Entre sus seguidoras hubo muchas mujeres, varias mujeres que lo acompañaron en su caminar, que lo acompañaron en su itinerancia y que fueron para él reposo y hospedaje y acogida y cuidado cuando, digamos, descansaba un poco de su caminar. Por otro lado, la primera testigo de la resurrección, esto se dice pronto, la primera testigo de su resurrección es una mujer, María de Magdala. Pero ¿qué hizo la iglesia con María de Magdala? Como no sabía qué hacer con ella, decidió que era una prostituta arrepentida y ser una Magdalena se convirtió en una especie de lloriqueo permanente. Las mujeres pensaron que ser Magdalena era llorar permanentemente las culpas y en ese sentido se desvirtuó completamente, totalmente el mensaje de esta mujer, que es una mujer, fue una mujer líder en las comunidades cristianas primeras, fue una mujer líder, fue una mujer que convocó, fue una mujer que se jugó la vida para cuidar a Jesús, por ejemplo. ¿Por qué fue testigo de la resurrección? Porque en medio del temor que muchos tenían, en medio del esconderse que los apóstoles tuvieron una y otra vez, ella fue a la tumba a cuidar el cuerpo del maestro. Y la figura de esta mujer se perdió convirtiéndola en una penitente arrepentida. Bueno, si las mujeres que estamos buscando a Dios, que creemos en el absoluto, que tendemos a mirar hacia la trascendencia, nos fijamos en la figura de Jesús, otro gallo nos canta y podemos ser creyentes con orgullo y creyentes y feministas como soy yo. Señora Navia, sí, en ese sentido va mi pregunta. Camila, no me llames más doña Carmiña, dime Carmiña y ya está. Bueno, Carmiña, para seguir con esto que usted nos está diciendo, usted ha explorado muchas formas de la escritura y el pensamiento, no solamente en poemas, en ensayos, en columnas de opinión, etcétera. ¿Usted cómo concilia esas creencias de las que usted nos está hablando y sus estudios de teología con este feminismo que usted defiende de manera tan fuerte y que muchas mujeres, por ejemplo, grupos como el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, pues tratan de enarbolar, que se puede ser feminista y católica a la vez? Sí, es lo que yo te decía, porque yo creo que Jesús de Nazaret es un maestro, un profeta que anuncia para todos y todas una ética deliberadora, una propuesta de amor y de acogida, de cuidado, y las mujeres estamos llamadas especialmente a eso. Entonces, no hay nada que nos lo impida. Hay que trascender los siglos de patriarcalismo y machismo que hay en la iglesia para lograr llegar al núcleo del cristianismo y ver que ese núcleo del cristianismo es una palabra liberadora también para las mujeres. Para eso, pues hay que pasar por encima de los siglos de machismo y hay que, sobre todo yo creo una cosa, yo creo que las mujeres nos tenemos que colocar en los límites, en los bordes de la eclesialidad, en los bordes en los límites, en la liminalidad de los creyentes, porque en el centro no tenemos cabida. Hay mujeres que luchan por la centralidad, las que luchan por la ordenación sacerdotal. Yo les respeto, pero no lo comparto. Para mí, yo me defino como una creyente liminal. Creo que en los bordes de la iglesia podemos tener toda nuestra práctica eclesial y podemos tener toda nuestra vivencia y relación con Jesús de Nazaret sin que nadie nos lo impida. Pues qué maravilla escucharla, Carmiña, precisamente en esta Semana Santa, hoy martes santo, en esa relación que usted plantea que las mujeres podemos tener precisamente con la religión, con la Iglesia Católica y con Jesucristo. Pero ese mensaje que usted le envía a las mujeres y que ha venido trabajando durante años, en donde la respuesta a la eliminación del machismo absoluto, pues está en cómo Jesús se comportó con las mujeres. Pero ese mensaje también debería calar en los hombres, porque precisamente ese ejemplo de muchos católicos hombres que siguen a Jesús, pues debería también llegarles a ellos. ¿Cómo hacer eso?
¿Cómo hacer para que los hombres también vean que si hubo un primer hombre no machista, fue Jesucristo? Yo muy difícil que te responda esta pregunta. No sé cómo hacer con ellos. Mira, es una cosa muy complicada, porque ¿qué pasa? La predicación eclesial la tienen los varones. Y yo te cuento simplemente una anécdota. Desde principios, el decir que María Magdalena era una pecadora arrepentida viene de una tradición en la cual se confundió a algunas mujeres del Evangelio, y entonces se confundió a María de Magdala con una pecadora que le lava los pies a Jesús. A principios del siglo, eso fue como en el siglo V de esta era, a principios del siglo XX, los papas definieron ya que eso era una equivocación, y definieron que María de Magdala era un apóstol y que había que reconocerla como tal, y cambiaron en la Eucaristía de la fiesta de María de Magdala, cambiaron el texto evangélico, que antes era el de lavatorio de los pies por parte de una prostituta, lo cambiaron y pusieron el texto en que Juan no narra que Jesús se le aparece resucitado. Yo he estado en algunas Eucaristías en las cuales el sacerdote lee ese texto, que es un texto distinto sobre la figura de María Magdala, y a continuación cierra la Biblia y empieza a hablar de la pecadora arrepentida. Por eso es muy complicado. ¿Cómo hacer para eso? Pues no lo sé, insistir. El Papa Francisco ha tenido algunas iniciativas, a mi juicio un poco tímidas, pero pues no le veo yo otra alternativa que seguir insistiendo y seguir develando la verdad de los hechos y la verdad del Evangelio. Por ejemplo, Pablo de Tarso tuvo una gran discípula que fue Tecla, que es una figura medio perdida también entre la leyenda y la realidad, y que fue también una predicadora. Es cuestión de luchar, pero desde mi punto de vista, sobre todo, de vivir una fe diferente. ¿Y tiene usted esperanza de que esa doctrina en el corto plazo de la Iglesia cambie, en el sentido de que se le abra más participación a las mujeres? Porque de lo que usted nos ha dicho, pues uno entiende que esa interpretación religiosa no es de la época pues de Cristo, sino pues es una interpretación que viene después pues de los concilios y de las cosas que sucedieron cuando se fue conformando la Iglesia. Yo tengo poca esperanza de que eso cambie en el corto plazo, poca esperanza, por decir ninguna. Yo creo que el Papa Francisco está intentando renovar la Iglesia en muchos sentidos. Creo que está luchando por conseguir una cierta y relativa igualdad de las mujeres en lo administrativo, pero realmente creo que a nivel de lo que es propiamente pues el núcleo mismo de la fe, a nivel de la práctica de la pastoral, a ese nivel le falta o bien voluntad política o bien pues le falta posibilidades. De pronto está muy amarrado. Yo no estoy muy segura. Yo creo, como te digo, yo no tengo esperanza en que haya un cambio pronto. Carmiña, hablemos del libro que nos convoca a esta conversación, de Parajes de los Días, que es el ganador del premio Virginia Woolf 2024. En él usted trata de responder a la pregunta ¿por qué escribo poesía? Muy complicado. ¿Cómo se responde esa pregunta? Y comparta, por favor, un poco algo del contenido de ese libro con nosotros y nuestros oyentes. Gracias. Mira, este libro es un libro básicamente de poesía, es mi último libro de poemas que se va a publicar pronto. En ese sentido, pues es una producción poética de madurez, porque es como el 15º libro de poesía que yo publico. Poco puedo decir de él, porque realmente pues se trata de leerlo en cuanto aparezca la edición, que se lanzará en la Filbo en el mes de mayo, en la Filbo en Bogotá. Allí yo me refiero, por una pregunta del editor, a cómo hacer poesía o cómo escribir poesía o por qué escribir poesía. Bueno, yo creo que uno escribe poesía porque realmente está
como digamos descontento, desajustado en el mundo, y entonces al estar desajustado en el mundo, mira ese mundo, ese universo de maneras distintas y trata de profundizar más allá de las cosas, más allá de las apariencias, trata de ir al fondo de las preguntas y trata de responder en alguna medida todas las inquietudes que esa mirada particular le da. De todas maneras, es difícil, como te digo, responder por qué se escribe. En últimas, yo creo que uno escribe poesía porque no le queda de otra, porque pues se siente definitivamente muy llamado a mirar, a ver las cosas de manera diferente, a sentirlas de manera diferente, y entonces en ese sentido pues utiliza la lucha, la búsqueda del lenguaje para lograr penetrar en el más allá de las cosas, y creo que por allí va la posibilidad de la escritura poética, pero repito, es difícil determinar porque son múltiples los caminos y múltiples los sentidos de la poesía. Pues es Carmiña Navia quien se acaba de ganar este premio, precisamente Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf, premio importante y que queríamos hablar con usted, pero sobre todo porque creo que sus palabras pues son fundamentales en esta Semana Santa que estamos atravesando en estos momentos. Carmiña, gracias por atendernos el día de hoy. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, y me ha encantado conocerte, Camila, y muchas gracias saludos a los oyentes que aprovechen estos días, creyentes, los que sean creyentes o no creyentes, para reflexionar y para tratar de profundizar en sus vidas y en las cosas del mundo. Así es, y nos vemos en la Feria del Libro en Bogotá, en donde se lanzará